Hola, hola queridos hermanos, qué bendición poder estar con ustedes nuevamente en este día domingo compartiendo la palabra del Señor. Espero hayan tenido una hermosa y bendecida semana y hayan orado mucho por este tiempo que vamos a tener hoy día delante del Señor, compartiendo su palabra y también compartiéndonos con otros, a pesar de que seguimos en este modo pandemia, ¿no? Sin poder juntarnos, sin poder estar reunidos, pero Dios nos ha dado este medio y hoy día estamos todos juntos adorando y exaltando el nombre del Señor. Así que esa es una tremenda bendición. Me gustaría invitarles a que todos aquellos que están viendo, ya sean de casa, de la iglesia o quizás amigos, vecinos, puedan compartir si tienen la posibilidad, este culto que estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, Cristo Eterno Redentor, y también por el grupo en Facebook del mismo nombre, Cristo Eterno Redentor. Ahí está, además, todas las series que hemos estado viendo y las predicaciones anteriores almacenadas. Así que si tiene la oportunidad o desea ver las predicaciones, por favor, acérquese a ese canal, puede compartirlo también con aquellos que tienen necesidad. Me gustaría el día de hoy compartir una breve reflexión antes de que pasemos a alabar el nombre del Señor. Y esta se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17. Y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esa es una noticia tremenda. Nosotros tenemos un sentido de la ley. La ley está en nuestros corazones, nos dice el apóstol Pablo, pero hay algo que nos vino por Jesucristo, aparte por supuesto de lo que es la vida eterna, la salvación, también nos vino la gracia y la verdad. Y qué tremendo es que hoy día podamos conocer la verdad y podamos acercarnos a la verdad, porque vivimos en un mundo en que hay engaño, vivimos con la expectativa muchas veces de la infidelidad o las consecuencias de lo que significa la infidelidad, en todo sentido, no solo en el ámbito marital, sino en relaciones comerciales, en la desconfianza que generan unos con otros. Y tenemos, gracias al Evangelio, la maravillosa oportunidad de acercarnos a la verdad. ¿Y cómo mejor hacerlo sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es la verdad misma y se ha revelado a nosotros? Eso es maravilloso porque nos ayuda a que como hijos de Dios podamos caminar en esta verdad, podamos andar en la verdad, podamos ser sinceros unos con otros. Si hay algo que define y que caracteriza a nuestro Dios y algo maravilloso, es que es un Dios veraz. Nuestro Dios no miente, no es un Dios que nos engaña, no es un Dios que promete cosas y luego no las va a cumplir. Al contrario, Él es fiel y verdadero. Y cada vez que ha empeñado su palabra, podemos confiar en que Él va a ejecutar aquello que nos ha prometido. Y eso es tremendo. Así que eh, antes de que pasemos a bendecir el nombre de nuestro Dios y exaltar y a honrar a nuestro Dios con nuestros cánticos, también me gustaría recordarle que estamos en la segunda serie, perdón, la segunda predicación de esta serie, que es toda la armadura de Dios. Así que le voy a invitar a que orar ahí en su lugar, en su casita donde esté, junto a su familia, su esposa, sus hijos, puede inclinar su rostro y podamos orar a nuestro Padre para recibir este momento de alabanza y también recibir de la presencia del Señor que nos ministra ahí en donde nosotros estamos, ¿no? Así que, Padre, te damos las gracias por este hermoso tiempo que tú nos das el día de hoy. Te bendecimos, te honramos, Señor, por darnos la posibilidad de estar reunidos de nuevo delante de ti, Señor, pudiendo exaltar tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que hoy día se ha preparado, Señor, y que tuvo la disposición de ensayar y de preparar su corazón, no solo su voz o su instrumento, Señor, para que juntos pudiéramos exaltarte. Yo te bendigo, Señor, porque siendo mis labios pecadores, Señor, siendo yo un pecador, me das la gracia y la dicha de poder exaltar y bendecir tu nombre y saber que esta alabanza es recibida por ti, Señor. Te ruego que en este momento nos puedas bendecir y tu presencia llene nuestros corazones, los que están afligidos, cansados, atribulados, con incertidumbre, los que están con gozo, Señor, que tu presencia sea manifiesta en medio de nosotros y puedas recibir estas hermosas alabanzas, Padre. Te damos gracias por este día, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, entonces vamos a exaltar el nombre del Señor. Buenos días mis hermanos, sean bendecidos y bienvenidos a un domingo más, el cual alabaremos y bendeciremos el nombre de nuestro Santo Dios. Antes de comenzar este culto de alabanza y oración a nuestro Dios, lo invito a orar.
Gracias Padre Santo por este día, mi Dios amado, por permitir reunirnos una vez más, Padre, quizás de una forma distinta, de una forma no tan cercana, pero sí de en un solo corazón y en un solo espíritu, y que es para alabar y adorarte a ti, mi Dios poderoso. Te pido, Padre Santo, que seas cuidando a cada uno de mis hermanos, Padre amado, en la semana que se aproxima, y nos guardes y nos protejas día a día. Todo esto, mi Dios, te lo pido en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice Juan 8, del 31 al 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús es claro: si primero no conocemos su verdad, jamás podremos ser libres, ni pelear la buena batalla. En Efesios dice: ceñid vuestros lomos con la verdad. Y esa verdad es Cristo. Él es el único que nos puede quitar nuestras cadenas. Y como dice la siguiente alabanza, la cual vamos a cantar: solo en el nombre de Jesús hay libertad. Los invito a cantar, mis hermanos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad.
fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey.
Hosana al Rey, aleluya al Rey. Hosana al Rey, aleluya al Rey. Hosana al Rey, aleluya al Rey. Hosana al Rey, aleluya al Rey. Hosana al Rey, aleluya al Rey. Hosana al Rey, aleluya. Dice Proverbios 3, del 3 al 4. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. No hay nada más que decir, sino que sigamos adorando al único Dios, el cual nos puede guiar a esta hermosa verdad. Aleluya.
cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios
puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Gloria a Dios, gloria al Señor. Solo nuestro Dios puede salvarnos. Qué maravillosa canción, qué maravilloso es recordar, ¿cierto? Que nuestro Dios es el único que puede salvar y Él ha hecho esa maravillosa obra a través de Jesucristo. Es un regalo maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Mire qué regalo, hermano mío. Quizás podemos estar pasando dificultades hoy día de distinto índole, pero estamos acá presenciando esta reunión, no por casualidad, sino porque la misericordia de nuestro Señor nos ha traído a este momento y a este lugar de poder compartir. Y eso también es una muestra, un regalo de la salvación que Dios ha obrado. Él nos ha salvado, en algún sentido claramente nos ha salvado de la condenación y de la muerte eterna, pero también día a día nos va salvando, va llenando nuestros corazones, va cambiando nuestra mente, va enseñándonos, ministrándonos, ayudándonos en nuestro camino de santificación para que podamos llegar a la meta. Y eso es algo maravilloso. Así que qué buen momento de alabanza hemos tenido. Y bueno, pasado este tiempo, ya vamos a partir con nuestra enseñanza el día de hoy. Como les había comentado, seguimos con la serie Toda la armadura de Dios, una serie en la que estamos estudiando lo que Pablo dice en Efesios capítulo 6 respecto a la armadura de Dios y el cómo prepararnos para enfrentar estos días malos y cómo resistir y permanecer firmes ante los embates del enemigo. Así que le invito a que podamos orar, a que podamos inclinar nuestro rostro y podamos pedir la guía y la dirección del Señor para que todo este tiempo que vamos a estar compartiendo sea un tiempo de bendición, no donde solo su palabra quede en nuestra mente, sino que la podamos atesorar en nuestro corazón y podamos hacer la vida. Así que le invito ahí donde está, a que incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, por tu infinita gracia para con nuestras vidas, que nos ha llenado y que nos guarda, Señor. Queremos pedir tu ayuda, tu dirección en este momento, Señor. Acompáñanos, papito, en este tiempo que vamos a tener delante de tu palabra. Llena tú nuestros corazones, llena tú nuestras mentes, ayúdanos, papá, en todo lo que hagamos, Señor, que te podamos honrar, que te podamos exaltar, que podamos bendecir tu nombre, Señor, y que podamos ser llenos de ti. Enséñanos, ayúdanos en medio de las luchas espirituales, Señor, ayúdanos a vestirnos de toda la armadura de Dios, Señor, y lo que hoy día veamos sea para la gloria, para la honra tuya. Dirige mis palabras, mis pensamientos, para que pueda honrarte y exaltarte y edificar a tu iglesia. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien,
Eh, el versículo que vamos a ver hoy día, que nos habla sobre el cinturón de la verdad, está en Efesios capítulo 6, versículo 14, y dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a ver hoy día y vamos a entrar ya. La semana pasada yo les había mencionado, fue una introducción a esta temática que estamos viendo en el libro de Efesios, pero el día de hoy ya vamos a poder entrar a ver cada una de las partes de esta armadura que nombra Pablo y cómo se relacionan con nosotros y nos ayudan a vivir esta vida que el Señor quiere en este proceso de santificación. Y para partir la temática hoy día me gustaría plantear una pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Existe tal cosa como la verdad? Quizás algunos tuvieron la oportunidad de ver una película que se llama Inception, o que está mal traducida como El origen, de Christopher Nolan. Quiero partir con esto porque es bien interesante lo que nos plantea. Esta película tiene lugar en un escenario un poco futurista, donde se ha logrado una tecnología en que los hombres pueden introducirse en los sueños de otras personas para ya sea recabar información o sembrar ideas o pensamientos particulares para que esa persona después pueda ejecutar. La trama de esta película transcurre en la planificación y la ejecución de un gran asalto que están haciendo el personaje principal, que se llama Cobb, junto a otros compañeros que tiene. Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, todo esto. La película es muy interesante porque a medida que avanza la película, nos vamos dando cuenta un poco de la trama que tiene que ver con cómo se introducen en los sueños y qué es lo que pueden hacer en ellos. Sin embargo, es muy peculiar que a medida que avanza la trama, se hace mucho más difusa la película, la realidad empieza a entremezclarse y no se sabe bien efectivamente si están en el mundo real en todo momento o están en un sueño. Eso a grandes rasgos lo que trata la película. Y para entender un poco el punto que quiero plantear, hay un par de cosas que es interesante ver respecto a la película. En la película se nos muestra que para salir de un sueño bastaba con que la persona que estaba soñando muriera ahí en el sueño, eso lo despertaba. También en la película nos muestra que la esposa de este protagonista, que es Cobb, se suicidó en la vida real porque pensó que estaba atrapada en un sueño, entonces pensó que esa era su forma de salir. También la película nos muestra que después de la muerte de la esposa de Cobb, él fue separado de sus hijos, ¿ya? Y eso es muy importante para la temática porque lo mantiene a él con la esperanza de poder volver a ver a sus hijos. Y también nos muestra algo que es súper peculiar, que es cada personaje que entra al sueño, cada persona que entra al sueño de otra persona, lleva consigo una especie de un amuleto, que solo él conoce, y esto es muy importante para que él pueda determinar si está en el sueño o en la realidad. Bueno, la película transcurre, no se la voy a contar, si quiere verla, por supuesto después puede verla, es muy buena. Pero el asunto es que hacia el final de la película, Cobb, en medio de este sueño, deja de huir de su esposa, que lo había perseguido. A todo esto nos muestra la película que lo había perseguido en muchas instancias, tratando de alguna manera sabotearle los sueños, ¿no? Y él decide enfrentarla. Se enfrenta a ella y después de un poco de trama vemos que llegamos a la escena final. Y esto es muy peculiar, porque en la escena final él ya enfrentó a la esposa, superó esa barrera que tenía o esa tranca que tenía con ella, y vemos a nuestro personaje llegando a casa, a punto de encontrarse con sus hijos, que era el deseo que más tenía, lo que más ardía en su corazón. Y justo vemos en esa escena que se pone la mesa y él echa a rodar un trompito que tenía, que era el amuleto. En la película nos mostraba que si el trompo dejaba de girar, ya era porque él estaba efectivamente en la realidad y no en un sueño. Lo tremendo de esto es que la película muestra esa toma, vemos al personaje dirigirse hacia los hijos y justo cuando pareciera que el trompo va a dejar de caer, como que empieza a tambalear, la pantalla se va a negro. ¿Y por qué yo le estoy planteando todo esto? No estamos hablando de cine hoy día, ¿no? El final queda abierto y es súper importante para lo que quiero que veamos, porque cuando se le preguntó a Christopher Nolan, años después de que grabó esta película, qué pasaba con el final, si efectivamente estaba en un sueño o había logrado estar con sus hijos, él respondió de esta manera, literal. Dijo a él, hablando de Cobb, no le importaba nada más que encontrarse con sus hijos, y eso supone una declaración. Tal vez todos los niveles de la realidad son válidos. Y este es el punto que yo quería tener como introducción. Porque parece que al final el autor de esta película nos está diciendo, bueno,
no hay tal cosa como una realidad absoluta, sino que más bien la realidad va a depender de quién la está mirando. Y por ende, la verdad también se relativiza. Y esto es algo que hoy día nosotros vemos a diario en nuestra sociedad. Más allá de ser un tema simplemente de una película, de seguro que escuchamos, y usted ha tenido la oportunidad de escuchar frases como, esa es tu verdad, pero la mía es diferente. O no hay verdades absolutas. O cosas como, cada uno debe vivir la verdad que le acomode. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que vemos hoy día, que la verdad se ha vuelto algo subjetivo, casi sin importancia, o no solo sin importancia, sino que algo que se puede acomodar a la conveniencia de cada uno. Entonces, es relevante plantearnos esto, porque si vamos a hablar de cómo Pablo nos está diciendo que nos pongamos, que ciñamos nuestros lomos con el cinto de la verdad, entonces tenemos que hablar de la verdad y tenemos que conocer acerca de la verdad. Y no hay otro lugar mejor para conocer acerca de la verdad que la Biblia misma. El sermón de hoy día se titula Vestidos en verdad, el cinto de la armadura de Dios. Y lo vamos a ver a través de 3 puntos. El primero de ellos se titula La verdad. Y quiero que de alguna manera tengamos un pequeño preámbulo. Lo hablamos la semana pasada cuando comenzamos la serie y vimos que Pablo está llamando a los hermanos de la iglesia, ¿cierto? A que ellos permanezcan firmes, a que ellos puedan resistir la lucha, la guerra espiritual que se avecinaba, que para ellos fue manifestada en persecución claramente en tentaciones, ¿no? Pero él les hace un llamado a que puedan resistir. Y cuando les dicen, miren el tipo de enemigo que tenemos, le habla de huestes, de principados, de potestades, ¿cierto? Nosotros hablamos de lo que significa eso, el tamaño, lo formidable enemigo que tenemos y de la lucha que estamos enfrentando, pero él les dice, las armaduras les va a ser necesaria para que puedan resistir, para que cuando llegue este día en que seamos enfrentados a esta batalla, no solamente podamos soportarla, sino que podamos resistir y estar firmes. Y Pablo, en el versículo 14 del capítulo 6, que es lo que estamos viendo hoy, vuelve a decirle a los hermanos, estad pues firmes, manténganse firmes. Y de nuevo hay un énfasis en el hecho de que esta lucha no es para que simplemente soportemos y nos arrinconemos soportando los golpes, sino para que cuando venga la adversidad nosotros podamos estar firmes. Ahora, respecto a la verdad, la RAE define la verdad como lo siguiente, tiene muchas definiciones, pero hay 3 por lo menos que yo quise destacar que son muy pertinentes a lo que queremos ver hoy día. Una definición dice propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. Otra definición dice juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Y otra definición dice realidad, tal cual, existencia real de algo. La verdad que es bien difícil de entender la definición de verdad, ¿o no? Es un concepto que muchos usamos a diario y que de alguna manera tenemos noción de lo que significa, pero al momento de definirlo es bien difícil. Sin embargo, hay algo común que tienen las definiciones de la RAE, y es que la verdad tiene que ver con la coherencia respecto al cómo son las cosas efectivamente y a la existencia de algo, es decir, de una realidad, de todas las posibilidades que pudiéramos tener o de cómo pudieran ser las cosas hoy día son de una forma, ¿cierto? Si usted tiene una mesa hoy día ahí en su casa, usted puede seguramente tocarla, puede medirla, puede determinar su color y esa es su mesa y es real, ya no es subjetiva, como muchas veces se plantea en este mundo. ¿Por qué hacemos este énfasis cuando estamos hablando de la verdad? Porque hoy día vivimos en un mundo posmoderno y este mundo posmoderno se caracteriza precisamente por relativizar la verdad, por ponerlo en una dimensión subjetiva. ¿Ya? Cada cual tiene su verdad. Hay distintas verdades para una misma situación. O tú vives tu verdad y yo voy a vivir la mía. Movimientos como el LGTB y otros han llegado a tal punto de la relativización de la verdad que niegan aspectos básicos y comprobables por la ciencia, mediante el método científico, cuestionando la genética, la biología y las leyes naturales, que son verdades universales, que las pueden saber nosotros en Chile o las pueden saber en otro país. ¿A qué apuntan? La sexualidad de la persona depende de su propia percepción, que es algo subjetivo, ¿no?
y claramente contrario a lo que la biología nos muestra, ¿cierto? Y claramente a lo que la Biblia nos dice. La iniciación sexual de los niños no responde a una edad de maduración particular, sino que se puede iniciar antes. Esto que parece una aberración, ya hay partidos políticos, creo que en Holanda, si mal no recuerdo, de hace un par de décadas atrás, que están tratando de promover las relaciones entre niños y adultos, basándose en qué, en que en realidad la maduración sexual de los niños inicia mucho antes, en una infancia muy temprana. Tampoco es coherente con lo que los datos nos muestran, ¿cierto? Pero como estamos en esta época de posverdad, en que la verdad es subjetiva según quien la mira, se puede romper, ¿ya? Otro aspecto de esto es que la vida comienza con el nacimiento, en el momento de dar a luz, no en la concepción, lo que abre la puerta al aborto y lo que nosotros sabemos que eso trae. Ahora, esto de alguna manera son ejemplos grotescos de lo que significa esta subjetivización de la verdad. Hay muchas otras áreas en que podemos ver lo que está pasando hoy día con la verdad. Sin embargo, es importante para nosotros ver cómo el mundo está tratando la verdad hoy día, para que podamos comprender el peso de lo que la Biblia nos está mostrando respecto a la verdad y la necesidad que usted y yo tenemos de tomar esta verdad y de ceñirnos con esta verdad. Dicho sea de paso, y lo vamos a ver ahora en el punto 2 de nuestro sermón, esto no es de una manera antojadiza. La semana pasada hablamos de cómo el diablo y el reino de las tinieblas se mueve de manera estratégica para atacar a la iglesia y para tratar de derribar el plan de Dios. Y cuando hablamos de la verdad es muy importante el ataque que se hace, porque la verdad está estrechamente ligada con Dios, y lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, el ataque a esta verdad, este ataque sistemático que ha perseverado durante las últimas décadas, tiene como objetivo claramente quitar la verdad objetiva que Dios nos plantea y por lo tanto quitar a Dios del escenario, ¿ya? Por eso es súper importante conocer esto. Si hablamos de la verdad, entonces, tenemos que ver qué pasa con Dios y la verdad. ¿Cómo se relaciona Dios con la verdad? Y Isaías 65:16 nos entrega información muy valiosa porque nos dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Y esto que hace Isaías es tremendo, porque nos presenta a Dios como un Dios de verdad, un Dios veraz, un Dios que no miente, al contrario, es todo lo opuesto a la mentira. También nos habla de Jesús y la verdad la Biblia, porque en Juan 14:6 se nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, no las verdades, no una de las verdades. Él dice, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una declaración tremenda, porque nos aterriza automáticamente al hecho de que cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús, porque Él es la verdad. Y también del Espíritu Santo se nos dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y de la misma manera en Juan 15:26 se nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Quise poner esto porque es necesario que ver la evidencia, porque la Biblia no solo nos habla de aspectos de Dios, sino que es capaz de mostrarnos a Dios como un Dios veraz, pero no solo como un Dios que hace verdad, sino como la verdad misma. Jesús, hermanos míos, se nos presenta como la verdad encarnada. Dios es la verdad. Y eso es muy relevante para lo que hoy día se quiere plantear, porque el ataque, como lo decía, de las tinieblas en una de sus aristas va derechamente contra Dios. Cuando logra derribar, de alguna manera, cuando logran derribar este absoluto que hay en la verdad, entramos en un mundo intangible, en un mundo donde no hay absolutos y donde no puede haber certeza de nada, incluyendo
claramente nuestro Dios. Por eso es tan importante para nosotros mantenernos firmes. Otros pasajes que nos hablan de la verdad en la Escritura son Juan 1:14, que nos dice que Cristo es lleno de gracia y de verdad, lo veíamos, ¿no? Juan 1:17, que nos dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad por Jesús. Juan 3:21 dice, el que practica la verdad viene a la luz. Aquí ya empezamos a tener un poco un acercamiento, porque no solamente estamos viendo la verdad de lejos, como a Dios mismo, ¿no? O como una característica, una cualidad de Dios, sino que se nos dice ahora respecto a nosotros. Aquellos que practican la verdad vienen a la luz. Y Juan también es claro ahí un poquitito antes en mostrar que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Para que todos los que creen en Él sean salvos. Y después nos dice, bueno, pero hubieron quienes prefirieron mantenerse en tinieblas porque sus obras no eran buenas y no fueron a la luz. Pero aquellos que vinieron a la luz son salvos. Eso es lo que está, de alguna manera estoy parafraseando lo que nos dice Juan, ¿no? Entonces en el verso 21 nos dice que el que practica la verdad viene a la luz, y eso es muy importante tenerlo en mente. Juan 4:24 también nos dice, Dios busca adoradores verdaderos. ¿Y sabe cuáles son las cualidades de estos adoradores verdaderos? Que adoran en espíritu y en verdad. De nuevo, sin falsedad, adoran en verdad. Entonces, mire qué estrecho está esta relación entre la verdad y el cristiano para relacionarse con Dios y claramente para con otros. Juan 8:32 también nos dice, la verdad nos hace libres. Si hay algo que nos da libertad, hermanos míos, sobre todo en estos tiempos, si hay algo que nos va a dar libertad, no va a ser una nueva constitución, a pesar de que tenga que cambiar. No va a ser un Estado cristiano, porque no hay una política o un Estado que sea que venga del cielo a reinar, porque nuestro reino no es un reino terrenal, a pesar de que claramente podemos influir, ¿no? Sino lo que nos hace libres, hermanos, es la verdad. Richard Gumbrand, un tremendo hombre, perseguido por la Unión Soviética, que predicó, fue torturado, estuvo encarcelado. Él llegó a decir en alguna oportunidad que aunque su cuerpo estuviera preso, él tenía libertad. ¿Por qué? Porque Cristo lo había hecho libre. Y qué importante es para nosotros hoy día conocer que nuestra libertad, queridos míos, viene de Cristo, viene de la verdad, no viene de un sistema, no viene de las regalías que podamos tener. Si hoy día tenemos la bendición de poder predicar en las calles, gloria a Dios, pero si el día de mañana esa libertad nos es quitada, vamos a seguir siendo libres, porque nuestra libertad no puede ser capturada por ningún medio físico en esta tierra, sino que nuestra libertad viene de nuestro Señor y de la verdad. ¿Se entiende? Juan 17:17 dice, la verdad santifica, y la verdad es la palabra de Dios. Estas dos declaraciones son muy importantes, porque si estamos hablando de la armadura de Dios y cómo resistir, ¿cierto?, al reino de las tinieblas, dijimos que estábamos hablando de este proceso de santificación. Y hay algo que nos santifica, que es la verdad. Ahora, la secuencia avanza en Juan 17:17 porque nos dice, la verdad es la palabra de Dios, Cristo mismo encarnado, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, así se relaciona Dios con la verdad y nos relacionamos nosotros con Dios y la verdad. Ahora, también hay una relación entre el diablo y la verdad. Y comprender esto que vamos a ver ahora nos ayuda mucho a entender la importancia de lo que Pablo está diciendo en Efesios. Si hay una definición muy certera, quizás una de las mejores definiciones que se nos puede dar del diablo, de aquel que dirige las huestes del reino de las tinieblas, ¿no? La da el apóstol Juan. En realidad toma las palabras de Jesús. Y está en Juan 8:44, cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el calibre del diablo. Él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de lo que es propiamente suyo, porque es padre de mentira. Entonces vemos acá un contraste entre Dios, que es verdad, y entre el diablo, que está absolutamente opuesto y ajeno a la verdad, porque es un agente de mentira. Si Dios
Entonces, si en Dios está la verdad, porque Él es la verdad, el diablo representa tergiversación, manipulación, el quiebre de la verdad y da el paso al engaño y la mentira. Vemos entonces de nuevo la clase de enemigo que tenemos, la lucha que estamos enfrentando y por qué la verdad es tan importante. De hecho, piensen ustedes, pueden recordar este episodio que se nos narra al inicio del Evangelio, cuando el diablo viene a tentar a Jesús y lo trata de engañar con un mal uso de la palabra de Dios. Y Jesús le dice, escrito está. Lo que hace Jesús, perdón, no es simplemente traer una buena interpretación de un texto, sino que está respondiendo con la verdad a los ataques del diablo. Y cuando nosotros vemos en el relato cómo Jesús se logró mantener firme ante la embestida del enemigo y ante las tentaciones del diablo. ¿Por qué? Porque efectivamente Él es la verdad. Gálatas 3, del 1 al 6, nos relata de alguna manera el actuar del diablo respecto a la mentira. Y miren qué importante, porque dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este episodio tan conocido ahí al principio de la Biblia? Se nos está mostrando al diablo en acción. Se nos está mostrando al reino de las tinieblas moverse en su terreno propio, que es la mentira, el engaño, la tergiversación. Si bien en el primer acercamiento el diablo tergiversó, habló medias verdades con Eva, después le mintió directamente. No van a morir. Claramente todos nosotros sabemos lo que pasó después, ¿no? Adán y Eva salieron del huerto de Edén, la humanidad cayó, nosotros caímos con ellos y como resultado de eso vino muerte, muerte espiritual y muerte física. Entonces, qué importante es considerar el aspecto de la verdad, porque la Biblia no solo nos habla también en relación a Dios y la verdad, nosotros en la verdad para relacionarnos con Dios, sino que nos habla de las consecuencias de no seguir la verdad. Y hay 3 versículos clave acá. Romanos 1:18 nos dice, la ira de Dios se revela contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, claramente Dios está airado y en algún momento de derramar su ira contra aquellos que detienen la verdad. Romanos 1:25 nos dice, los hombres son condenados porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso lo vemos nosotros hoy día. Hombres y mujeres entregados a su propio corazón pecaminoso. Dios tuvo misericordia, hermanos míos, y nos rescató a nosotros. Pero la verdad que aquellos que siguen en la vanidad de su carne, aquellos que cambiaron la verdad de Dios y se volcaron por la mentira, muchos de ellos hoy día están recibiendo la retribución propia de haberse alejado de Dios, las consecuencias por elegir la mentira. Y Romanos 2:8 nos dice que hay ira y enojo de parte de Dios preparados contra los que no obedecen la verdad. Entonces, cuando nos planteamos hoy día acerca del cinturón de la verdad y estamos hablando un poco de la verdad, tenemos que ver qué piensa Dios. Tenemos que ver cómo se relaciona el diablo con la mentira, que es lo opuesto a la verdad, ¿no? Y también las consecuencias que hay. Entonces, obedecemos a la verdad o vamos contra la verdad. Y hay implicaciones y consecuencias de ambas decisiones. Ahora, entrando ya de lleno al tema que nos convoca hoy día. ¿Cómo se relaciona entonces la verdad y lo que estamos viendo con este llamado de Pablo para meternos, ¿cierto? Para ceñirnos con el cinturón de la verdad. Lo primero que quiero que pongamos en mente es la imagen de un soldado romano. El soldado romano
usaba el cinturón, el cinto, a la altura claramente de la cintura, un poquito más arriba, y tenía una funcionalidad muy importante, por lo menos en 3 puntos. El cinto le proveía firmeza a la túnica, ¿ya? Los romanos usaban una túnica que era firmada, sujetada por el cinturón, ¿ya? Y esto era importante, ¿por qué? Porque teniendo bien ceñido el cinto, la túnica no se transformaba en un estorbo para la batalla. Eran soldados los que usaban esta armadura, ¿no? Entonces le daba libertad de movimiento a sus piernas y le daba agilidad. Ese es un punto. Lo segundo es que el cinto proveía soporte a la coraza. El ajuste del cinto para la coraza también era fundamental, porque le ayudaba a fijar la misma. Entonces el soldado no tenía que hacer un esfuerzo extra para mantener firme su coraza, sino que el cinturón le ayudaba. Y en tercer punto, el cinto le entregaba un lugar para guardar la espada. Un soldado claramente necesitaba un lugar donde guardar su espada en los momentos en que no lo estaba usando, y podía poner otras cosas, otros accesorios también en el cinturón. Entonces, de alguna manera, esto le daba agilidad. ¿Por qué es importante que tengamos esta visión en mente cuando estamos hablando de esto? Porque Pablo, cuando habla de la armadura de Dios, él lo que tenía enfrente eran los soldados romanos. Y lo que concuerdan la mayoría de los teólogos es que claramente Pablo tenía en mente, si bien tenía en mente el Antiguo Testamento, y lo vimos el culto anterior, las referencias que hay en el Antiguo Testamento respecto a las partes de la armadura, Pablo lo que estaba mirando era la vestimenta de un soldado romano. Entonces hay una analogía importante que el apóstol quiere transmitirnos a nosotros respecto al hecho de mostrar o ligar, ¿cierto?, el cinto con la verdad y la función que claramente desempeñaba en el traje o en la armadura de un soldado romano. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, Pablo anima a los hermanos a ceñirse de verdad. Primero, porque Dios mismo, la verdad, y porque esto implica santificación. En segundo lugar, el vivir en la verdad, estar ceñido de ella, nos brinda movilidad, rapidez y libertad en medio de un mundo caído y corrupto como el que vivimos. Quiero aterrizar esto un poco, quizás puede parecer lejano. Mateo 5:11 nos dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice ahí? Mintiendo. Entendamos el contexto. Los cristianos son, hoy día, en mayor o menor medida, pero son y han sido un pueblo peregrino en medio de una tierra peligrosa. Fuimos enviados como como ovejas en medio de lobos. Lo que significa que estamos en un ambiente peligroso. Estamos en medio de guerra. Hay presiones ideológicas. Hay persecuciones en otros lugares que son abiertas y han matado a hermanos. Hay presiones en distintos lugares porque estamos en una guerra, en un mundo que no puede amarnos porque no amas a Dios, en su gran mayoría, ¿no? Entonces Jesús dijo: si no me amaron a mí, si me persiguieron a mí, lo mismo van a hacer con vosotros. Y eso es lo que vivimos. Entonces, ¿cómo nosotros hoy día hemos de permanecer? ¿Cómo hemos de vivir en este mundo caído? Bueno, necesitamos la verdad, necesitamos la integridad y necesitamos a Jesús que nos ayude en esto, porque de otra manera vamos a ser perseguidos con justa razón. La Biblia nos habla en muchas ocasiones de que si somos perseguidos o odiados o maltratados por el mundo, sea por causa del Evangelio y de la verdad y no porque lo merecemos. Es decir, ningún cristiano que es bueno para robar o para mentir y engañar a su esposa puede después venir a llorarle a Dios y decirle: Señor, ¿pero qué pasó? Yo era un hijo tuyo y mira lo que ocurrió, cuando en realidad vienen consecuencias por la forma de vida que él tenía. Entonces, ¿cómo cumplimos la misión que se nos encomendó, que fue ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos? Si estoy constantemente de falta en falta, el estar ceñidos de la verdad, el estar equipados con esta verdad de la que está hablando el apóstol Pablo, hermanos, literalmente nos brinda movilidad, nos da la capacidad de movernos por el mundo, a pesar de que muchas veces vamos a ser atacados, pero con integridad, mostrando primero a nuestro Señor, pero también teniendo el respaldo de nuestras acciones. Jesús, en un momento cuando fue enfrentado por los fariseos y cuando fue llevado a juicio, Jesús le dijo: bueno, ¿por cuál de todas las obras que he hecho me van a apedrear? ¿Por cuál de todas las obras?
¿Qué mala obra tenían los fariseos que decir? Ninguna. A lo más Jesús, entre comillas, para ellos quebraba lo que era el sabbat, el descanso del día sábado dedicado a Dios, ¿no? Pero en realidad las obras de Jesús eran sanidades, eran prodigios, era ayudar a los pobres, era juntarse con los pecadores, era hacer milagros, era traer esperanza, era traer restauración. ¿Por cuál de todas esas obras lo iban a apedrear? No había ninguna. Porque en realidad Jesús no era un hombre que haya vivido en pecado, ¿cierto? Ni haya quebrado ni faltado a la verdad. Sin embargo, para nosotros hoy día, en el mundo en el que vivimos, es fundamental. Una de las mayores quejas que existe hoy día contra el cristianismo, esto es transversal, de ateos o de creyentes de otras religiones, es que los cristianos no practican lo que predican. Es decir, que hay una falta a la verdad. Porque si nosotros creemos efectivamente una verdad, si estamos ceñidos de esta verdad, lo que viene por consecuencia es que actuemos como corresponde a esa verdad. Pero tenemos falta en ese punto. Entonces, fíjense cómo se relaciona este asunto del cinto con la movilidad que le daba el soldado, ¿ya? Con cómo la verdad nos equipa, nos capacita para cumplir la misión de Dios en medio de este mundo. Y aquí hay 3 puntos súper importantes. La libertad ante Dios se sustenta en la verdad, porque Cristo nos hizo libres. La justicia que ostentamos se sustenta en la verdad, porque Cristo es nuestro justificador. Son 2 verdades maravillosas, tremendas, que nos ayudan a estar delante de Dios y a estar delante de los hombres. Y la palabra que predicamos, hermanos míos, se apoya precisamente en la verdad, en la palabra de Dios, en Cristo, en el Evangelio, pero también en el testimonio de vida que tenemos, de una vida íntegra y de una vida verdadera. Estar ceñidos entonces con la verdad es clave para desenvolvernos en este mundo de una manera tal que honremos a Dios, que seamos reflejo de Cristo. Imagínense esta figura, un soldado listo para la batalla, en el campo de batalla, y de repente se encuentra paralizado, sus piernas amarradas, sus brazos amarrados, sin poder mover la espada, sin poder mover los pies. ¿Qué va a resistir ese soldado? Y esa es la misma figura que se usa para nosotros. ¿Cómo hemos de resistir las acechanzas del diablo? ¿Cómo hemos de resistir al embate del enemigo si estamos paralizados? Cuando el cinto de la verdad, lo que hacía en el soldado era darle movilidad, agilidad, rapidez para actuar. Es lo mismo que hace con nosotros. Nos permite movernos, nos da libertad de accionar, nos da un respaldo frente al mundo, ¿cierto? Entonces recordemos, queridos míos, que la verdad nos hace libres. Y sin duda la obra de Cristo en la cruz ahí es maravillosa, porque es lo que nos sustenta, es lo que nos fortalece, es lo que nos ayuda, es la realidad absoluta en la cual nosotros vivimos, a la luz de Cristo, ¿cierto? Ahora, vamos a lo práctico. ¿Cómo me equipo con el cinto de la verdad? Y aquí hay por lo menos 3 cosas que quise dejar para ir terminando, que son muy importantes. Seguramente usted las ha escuchado o por lo menos las instruye. Lo primero es que la palabra de Dios nos informa de la verdad. No existe otra forma, mi hermano, de conocer la verdad que no sean las Sagradas Escrituras, ¿ya? Alguno podrá aludir a los sueños, a experiencias sobrenaturales, a meditaciones, a trances o lo que sea. Pero la verdad es que la Biblia misma nos muestra cuál es la verdad, y es Cristo. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la palabra de Dios aquí cumple un rol fundamental, porque la palabra de Dios lo que está haciendo es informándonos de la verdad. Esto significa entonces que necesitamos la Biblia, porque no hay otra manera de informarnos de la verdad. Ahora, en la práctica esto implica hábitos de lectura, estudio profundo y una dedicación a escudriñar, porque de otra manera no podemos informarnos de la verdad, sino es por la Biblia. También, en otro punto, es importante reconocer que a pesar de que tengamos la verdad, de que seamos informados de ella en nuestra mente, eso no es suficiente, porque necesitamos al Espíritu Santo que nos aplica esta verdad. Juan 14:26 dice: mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, esta enseñanza de la que hemos recibido, de la que hemos sido instruidos por la palabra de Dios, al leer, al estudiar, tiene que trascender y llegar al corazón. Y quien hace esa obra es el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, hay un punto clave, que es la oración y la comunión. Muchas veces nos quedamos solamente con el ser informados, solamente adquirimos conocimiento, aprendemos cosas de la Biblia, aprendemos verdades de la Biblia, pero una cosa es aprenderlas y tenerlas en nuestra mente y otra es que el Espíritu Santo nos ayude a vivirlas. Entonces, si estamos hablando en lo práctico de cómo ceñirnos de este cinto de la verdad, lo primero tiene que ver con el estudio de la verdad, es decir, estudiar, escudriñar la Biblia. Lo segundo es la vida de comunión y oración, rogando en nuestra debilidad que el Espíritu Santo nos aplique esta verdad para que la podamos vivir. Y un tercer punto, también uno de los más olvidados, pero más necesarios, es que la comunión con los hermanos nos mantiene en la verdad. ¿Por qué quiero mencionar esto? Tenemos un ejemplo bíblico muy interesante en Gálatas 2, del 11 al 14, que dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Pablo nos muestra en Gálatas una de las confrontaciones más duras que tuvo que haber habido, y entre apóstoles. Pero él encara a Pedro por la hipocresía, porque a pesar de que Pedro había sido informado de la verdad, y en algún momento el Espíritu Santo le había aplicado la verdad, ahora se había olvidado. Y fue gracias al accionar de Pablo, un hermano en la fe, alguien que lo amaba a Pedro y a los hermanos, que le ayudó a permanecer en la verdad. Y fíjese qué importante es para nosotros hoy día darle gracias a Dios por la iglesia que nos ha dado y ser intencionados en hacer permanecer a nuestros hermanos en la verdad y dejar que ellos nos ayuden a nosotros a permanecer en la verdad. Porque el Evangelio no se vive en islas, hermanos. Lo vivimos unos con otros y nos necesitamos para ayudarnos a permanecer en la verdad. Si yo pudiera resumir entonces en lo práctico, muy en lo práctico, cómo nos ceñimos, que es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo nos ceñimos con la verdad, como está hablando Pablo acerca de la armadura de Dios? Entonces es informarnos de la verdad, que es la lectura y el estudio de la Escritura. Es rogar en comunión que el Espíritu Santo nos aplique al corazón esta verdad. Y también es rodearnos de la iglesia. Hoy día claramente no nos podemos juntar en un lugar físico, ¿no? Pero tenemos teléfono, tenemos videollamada, podemos permanecer, tenemos grupos de DNA, tenemos grupos de conexión. Y tenemos que aprovechar los medios que Dios nos ha dado. Salmo 118, versículo 7a. Lo digo para concluir. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Hermanos, Dios no nos ha dejado solos en esta tarea de ceñirnos con la armadura de Dios. Y en esta primera pieza, que es el cinto de la verdad, tenemos la ayuda de Jesucristo mismo, tenemos la guía y la ayuda del Espíritu Santo y tenemos la bendición de tener una iglesia que nos ayuda. Así que yo le invito a que podamos orar, a que podamos escudriñar todo esto y a que semana a semana vamos siendo capacitados y animados a permanecer, a vestirnos de toda la armadura de Dios para resistir al enemigo en el día malo. Así que le invito a que podamos inclinar el rostro y orar. Papito, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, por la verdad que nos revelas a través de ella, Señor, por lo que nos has instruido. Y queremos pedirte, Señor, que esta enseñanza pueda trascender nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, y pueda ser guiada por tu Espíritu en nuestro corazón. Que la podamos vivir y entender de tal manera, Señor, que podamos gozarnos en ella, que podamos aplicarla, que podamos vivirla junto a otros, Señor, sirviendo a otros y dejando que otros también nos sirvan y nos ayuden, Papito.
Gracias por tu misericordia y tu fidelidad, papito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos, entonces quedamos invitados semana a semana. Con la ayuda del Señor vamos a estar viendo esta serie acerca de la armadura de Dios. No se despegue de la iglesia. Todos los días, de lunes a viernes, tenemos el devocional a las 9 de la noche. Los días miércoles, un tiempo especial de oración. Los viernes, el tiempo especial de Grupo de Conexión Hermano. Qué bendición, de verdad, qué bendición ha sido para mí participar en un grupo de conexión, y sé que para todos los que están participando también, pero quiero invitar a aquellos que hoy día han estado alejados, aquellos que se conectan muy esporádicamente. Hermano, necesitas a la iglesia, necesitas estar en comunión con tus hermanos, necesitas permanecer en la verdad del Señor, y ahí hay una instancia que Dios nos ha regalado para permanecer. También están los grupos de DNA. 2 o 3 varones o 3 mujeres, júntense, estudien la Biblia, oren unos por otros y ayudémonos juntos en este camino del Señor. Y también, hermanos queridos, de lunes a viernes está nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy, donde tenemos distintas temáticas que estamos estudiando. Los días lunes de liderazgo con nuestro hermano Daniel Riquelme, los días martes acerca del matrimonio con nuestro hermano Jorge Altimira Senior. Los días miércoles estamos viendo la Confesión de Fe de Londres conmigo. Los días jueves estamos viendo el libro de los Hechos con nuestro hermano Juan Aros, y los días viernes estamos hablando acerca de la historia de la iglesia con nuestro querido hermano Oscar Tapia. Así que instancias tenemos mucho, hermano. Yo le ruego sus oraciones para que esta serie siga progresando, para que el Señor nos ayude y para que nos sea de mucho provecho y podamos crecer en ella. Así que oremos para concluir y démosle gracias al Señor. Papito, queremos rogar tu bendición especial, Señor, y pedirte que nos acompañes en esta semana. Bendice a mis hermanos, a cada una de las personas que hoy día estuvieron viendo, y que tu palabra nos ayude, nos remueva y nos anime, Señor, a buscarte más, a ser llenos de ti y a estar preparados para todas las acechanzas del enemigo. Señor, fortalece a tu iglesia, a los que están cansados, a los que están enfermos, a los que están enfrentando dificultades en la familia, económica o de otro índole, Señor. Que tu gracia sea sobre tu iglesia. Te damos gracias por este tiempo, papito, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por su conexión el día de hoy.